Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, para hablar de la jubilación, del proceso psicoemocional que conlleva específicamente en el grupo de trabajadores policías, un espacio para dialogar sobre la longevidad. Hoy Gabriela nos trae el caso de Pedro, un hombre de 60 años de edad que desde hace aproximadamente un mes comenzó a sentir falta de aire, cansancio, irritabilidad y desasosiego. Luego de acudir al médico y realizarse exámenes y comprobar que todo estaba bien, se le recomienda buscar apoyo psicológico en su proceso de adaptación a la jubilación. Qué tema importantísimo que nos traes hoy, Gabriela, el de la jubilación, una nueva etapa de la vida para la que debemos estar preparados. Y hoy nos traes el caso de Pedro, un policía jubilado que ejerció su profesión durante 35 años. Muy buenas tardes, muy bienvenida. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con los oyentes nuevamente, tratando de un tema de que de alguna manera nos llega a todos de alguna manera nos va a afectar o impactar. Claro. La jubilación, el retiro de la vida laboral. Y sí, hoy vamos a hablar un poquito de este caso clínico de Pedro, para poder entender un poquito y dimensionar en qué consiste la jubilación o el retiro de los policías, porque como todos seres humanos, el grupo de trabajadores tienen unas características, unas peculiaridades específicas del desarrollo de su labor. Claro. Todas las personas tenemos, por lo general, la tendencia a identificarnos, a crear nuestra identidad en relación a la tarea que desarrollamos. Por ejemplo, tú, Andrea, como periodista, Sí. yo como psicóloga, otra persona como abogado, maestros, y desde ese lugar nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia nos ven, nosotros nos paramos desde allí. Y bueno, con el policía también pasa esto, es como una figura de respeto dentro de su grupo familiar, Sí. dentro de la sociedad, y desde allí construye su identidad. Y bueno, muchas veces esta persona no le está prestando tanta atención a otras áreas personales, como él mismo como persona, como padre, como abuelo, está muy abocado a esta tarea, a este rol de policía. Claro. Y justamente en este trabajo se conjugan una serie de factores que hacen que este proceso de retiro y de jubilación sea aún más complejo. A ver, ¿qué Uno de ellos factores es son? exactamente, vamos a empezar a indagar un poquito y a compartir. Este tipo de trabajadores, a diferencia de otros trabajadores, trabajan mucho con lo que es el riesgo vital, el riesgo de su propia vida, Ajá. en el desarrollo de su labor. Otra característica muy importante es que estos trabajadores, como herramienta de trabajo, usan un arma. Y esto, evidentemente, y más allá de lo que es el entrenamiento, también Sí. requiere un autocontrol, una necesidad de saber que esa herramienta tiene un poder letal, y que, bueno, muchas veces como seres humanos que somos, estamos expuestos a muchas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo actuaríamos uno de nosotros en una situación personal, en una pelea en la calle en la cual nos vemos amenazados? Claro. Seguramente va a ser muy diferente a cómo lo hace esta persona, por el entrenamiento, por el rol que tiene. Tenemos que tener en cuenta que también seguramente está viviendo situaciones familiares en las que transitamos todos y personales. Puede estar transitando un duelo, puede tener algún problema con algún familiar, cosas que nos pasan a todos como Sí, seres sí. humanos. También estos trabajadores a lo largo de su carrera están sujetos a un sistema disciplinario que es muy diferente al que se da en otras profesiones. Su forma de trabajar está muy reglamentada por leyes que determinan y condicionan la forma en la que debe proceder hasta en el más mínimo de los detalles. Y que Claro. ellos saben que cualquier error que cometan estará sujeto a sanciones, sumarios, destitución. Y bueno, todo esto implica una gran carga psicoemocional para el sujeto, para el trabajador.
Sí, y También que además, Gabriela, a esto que estás diciendo, hay que sumar que son muchísimos años, como el caso de Pedro, 35 años es una vida abocados a esa profesión y con esa rigurosidad que tú estás señalando, ¿no? así es, Andrea. Todo esto contribuye a que sea una situación de trabajo bastante estresante. Ujú. Recordemos que los policías son trabajadores 24 horas, porque durante las 24 Claro. horas, aunque no estén de turno, mantienen ese rol de policía. Y muchas veces esto se cuela en su tiempo familiar, en su tiempo de ocio, porque de alguna manera el policía siempre está de guardia, entre comillas, y Claro. permanentemente se encuentra expuesto a situaciones de violencia en su Ujú. trabajo. Por ejemplo, estos trabajadores muchas veces tienen que trabajar con suicidios, con asesinatos, con violencia intrafamiliar, con accidentes de tránsito, con violaciones, con muertes de niños, con situaciones que son muy fuertes, Muy muy estresantes. tensas, muy estresantes y que requieren una forma de procesarlo y que es muy rápidamente porque acuden, por ejemplo, a un suicidio y Ujú. recordemos que son situaciones impactantes. ¿Y quién dice que esta persona a nivel personal, por ejemplo, para poder visualizarlo un poquito, Sí, va a un suicidio de un adolescente? Todos ellos, aparte de ser policía, muchas veces son padres. claro. ¿Quién dice que esto no lo puede hacer recordar o vivenciar una situación que en su familia están transitando? Es decir, entonces, bueno, tener un poquito todo en cuenta este tipo de situaciones y de estrés a los que se ve sometido A los que este se ve grupo de claro, trabajadores. se ve sometido a lo largo de toda su carrera. A propósito de esto que estás diciendo, los policías requieren de algún tipo de terapia a lo largo de su carrera porque es bastante estresante si nos ponemos a analizar el trabajo que realizan, ¿no? Es excelente tu pregunta, Andrea. Y si cualquier trabajador, cualquier ser humano que trabaje en estas situaciones, de hecho los psicólogos, por ejemplo, los psiquiatras que trabajamos con este tipo de situaciones que muchas veces son límites, estamos obligados a llevar una terapia para poder procesar esto, lo Claro. cual debemos de pensar que el policía también lo necesita, pero la Ujú. realidad es que no es así. No es, o La sea, no es realidad algo es que, bueno, obligatorio en la carrera, por ejemplo, de los no es algo, policías. no es obligatorio ni está contemplado como un derecho o una obligación que tienen que transitar, porque pensemos que sí, es necesario procesar, Claro. poder hablar de todo esto. Ujú. Entonces, bueno, todo esto aunado a que, bueno, hay una percepción negativa en algunos grupos de la sociedad sobre lo que es la labor del policía. Pero aquí, sin entrar demasiado en cada caso particular, tenemos que tener en cuenta que la policía representa la autoridad. Y bueno, es una condición innata de todos los seres humanos a rechazar todo aquello que nos pone límite, que nos imponga reglas. Comencemos desde que somos niños, cuando nuestros padres nos comienzan a poner límites. Ujú. Está esa rebeldía, está ese rechazo, luego lo tenemos con maestros y profesores y comienzan esos conflictos. Claro. Es innato del ser humano rechazar todo esto que nos ponga limitaciones. Y en la vida como adultos, la figura del policía representa un poco eso. Y muchas veces por eso surge el rechazo y no vemos que allí lo que está es un trabajador haciendo una tarea específica. Y Claro. si todo este combo de condicionantes no fueran suficiente carga para un ser humano, la sociedad también espera que ellos sean fuertes y que no se equivoquen. Pero esto es una construcción social Claro. y esto es una de las causas que justamente va en línea a lo que tú me preguntabas, Andrea, que no habilitan o promueven que estas personas, estos trabajadores, pidan ayuda, apoyo psicológico para procesar estas situaciones laborales que muchas veces exceden su capacidad de procesarla y que nosotros como sociedad o como trabajadores de otras áreas muchas veces no logramos visualizar, percibir por lo que pasan estas personas. Y esto que tú traías también, de que bueno, que son muchos años, son situaciones Claro. vividas a lo largo de muchos años, y que en esta etapa de transición suelen pasar por dificultades para asimilar estos cambios de rutinas, de roles, de comportamientos. El aceptar que pasan de ser un policía activo a un policía retirado.
Y por eso se hacen necesario y vitales algunas estrategias, como consultar un profesional de la salud mental, Claro. concertar cambios de forma paulatina con el grupo familiar, sentarse, hablar de, bueno, ¿cómo va a ser la vida? Es un trabajador que pasa muchísimas horas fuera de su casa Sí, sí. y bueno, ahora va a estar muchísimas horas presentes en el hogar y bueno, hablar con el grupo familiar, sobre todo con su pareja, para lograr mejorar la convivencia, la adaptación de todos, como decíamos en el caso de Pedro, Sí, vive con sí. su esposa, con su hijo, con un nieto, con su nuera. Bueno, Y que bueno, 35, estas rutinas van a cambiar. y Gabriela, que 35 años, yo creo que también la audiencia se puede identificar porque en distintas profesiones, la mayoría de la vida pasamos en nuestros trabajos por lo menos entre 8 a 10 horas realizando la labor personal y de pronto te llega esta época, la de la jubilación, y si no estás preparado anímicamente, si no tenés proyectos a los que dedicarte, si no le pones pienso de antes, creo que debe ser muy difícil enfrentar ese cambio rotundo en la rutina de este ser humano, específicamente en la de Pedro, pero en la de cualquier otro, ¿no? De pasar de tener Así, una rutina a tener otra totalmente diferente y en la que también creo que seguirse sintiendo útil, activo, tener un sentido a la vida, eso debe ser parte de ese trabajo emocional al que se debe enfrentar la persona y que quizás requiera de un apoyo profesional, de un psicólogo, de un médico tratante, ¿no? así es, Andrea. Esto que tú decís es así tal cual. Y recordemos que este grupo de trabajadores va a sufrir lo que van a sufrir todos, el cambiar drásticamente su rol, pero aparte ellos pierden algo más a lo que también hacía su identidad. Ellos tenían mando, tenían poder sobre los subordinados, tenían un estatus social en el cual Ujú. eran los encargados de alguna manera de hacer cumplir las leyes, el orden público. Bueno, todo esto de un momento al otro, como tú decías, de perderlo, es un impacto emocional que es muy difícil de procesar, de sobrellevar y sobre todo de superarlo y permitirle a la persona que se sobreponga, que construya esto que tú decías, estos nuevos planes, a ver cómo quiero que sea mi vida. Todo esto es un proceso y bueno, yo considero que como primer paso es necesario implementar espacios que permitan a estas personas conocer los cambios a los que van a estar expuestos al momento de su salida laboral. Es decir, creo que el proceso debe comenzar antes de que se retire. Claro. Tiene que haber espacios en los cuales ellos puedan estar con pares. Yo siempre digo, y hay muchas teorías a nivel psicológico respecto, que la ayuda y el apoyo entre pares es el mejor, y sobre todo en estas situaciones, porque nadie te va a entender tanto Claro, como alguien que está transitando o ha pasado por la misma experiencia que tú. claro. Y muchas veces el poder escuchar que a otros les pasa lo mismo, que no soy el único que está sufriendo estas cosas, estos sentimientos, estos ahogos, este desasosiego, esta ansiedad, estas dificultades para volver a adaptarme a la vida civil. Le pasa a otros, es una forma como de construir redes, vínculos que lo sostengan, que le permita ayudar a otro que está comenzando el proceso con aquellos que están más avanzados. Y esto es muy gratificante y al mismo tiempo me permite pararme ante la realidad desde otro lugar. Claro, te Y permite también no es muy sentirte, Gabriela, no sentirnos tan solos cuando nos pasa algo, sentir que hay otro ser humano que está viviendo lo mismo o similar, es como que ya la carga se te hace menos pesada, ¿no? así es. Y sucede eso que siempre decimos, me va a entender porque está pasando lo mismo que yo, está transitando los mismos sentimientos. Esto me pasó mucho con un grupo de padres que habían Ujú. perdido hijos. Claro, Tenían un coordinador, un psicólogo que, bueno, que hacía como de mediador, pero veías cómo se iban fortaleciendo y muchas veces se sobreponían a su propio dolor para ayudar al prójimo, al que estaba pasando por lo mismo. Y creo que en este grupo de trabajadores, la ayuda entre pares, sé que hay un proyecto que estuvo en la policía, pero no está implementado de esta forma. Era como que un compañero de sí. trabajos recibía una cierta orientación
Y bueno, cuando veía que algún compañero estaba mal, reportaba, hablaba con él, a un superior, para que, bueno, recibiera tratamiento. Pero esto lo que hace es dejar muy expuesto, muy en evidencia, a aquel que está transitando un momento difícil. Y convengamos que es un tipo de trabajo, como decíamos, en el cual debes de ser muy fuerte, debes de ser sobreponerte, no ser indiferente, pero sí mantenerte entero. Y muchas Claro, veces es difícil. Y que sí, otro sí. compañero te señale no es lo adecuado. Considero que en un grupo de pares donde se mantiene la confidencialidad, donde todos allí están de alguna manera transitando el mismo proceso, es lo más indicado. Es lo que más va a contribuir a que puedan sobreponerse a ese momento de retiro, a construir este nuevo rol como retirado policial, construir un nuevo rol en la vida civil, estar más presente en la familia, cómo alguno logró superar los inconvenientes que tenía. Bueno, a través de lo que el otro, de la experiencia del otro, nos Ujú. vamos rearmando. O sea que estas son, digamos, Otra cosa que algunas de las herramientas que hoy nos propones ante el causal, por ejemplo, jubilatorio. Estamos hablando específicamente de los policías, pero puede ser tan viable también para otras profesiones en las cuales estos grupos que tú propones, de pares que se están de pronto por jubilar o que tienen la misma temática, el mismo problema que los une, este tipo de grupo, ¿qué estaría coordinado por un psicólogo, un terapeuta? yo considero que un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra que actúe como coordinador y que colabore cuando se presentan algunos nudos que no les permiten destrabarlos y seguir adelante, algún problema que es difícil, bueno, que traiga alguna técnica, algunas herramientas teóricas que contribuya a la superación de forma grupal de esa situación. Pero también es muy importante incluir a las familias en este proceso Claro. para que ellas puedan identificar, sean conscientes de los cambios que se van a dar en las rutinas de su familiar retirado, así como también en sus propias rutinas. El empezar a compartir más tiempo, más espacio, donde la convivencia va a ser plena y a la que ninguno de los integrantes del grupo familiar estaba acostumbrado. Ujú. Y dentro de esto existen una serie de estrategias y fases en el proceso de afrontación a la jubilación. Como tú decís, en este grupo específico tiene unas características específicas, pero también se da en todos los grupos de personas que pasan a jubilación y retiro. Uno de ellos es la confrontación, Ujú. y esto está compuesto principalmente por el esfuerzo que la persona hace por cambiar esa situación. Y esta es la fase, una de las fases más importantes, reconocer que ya su situación laboral, vital ha cambiado y van a existir cambios, aceptarlos. Claro, Esto que decía Pedro, me levanto y siento que tengo que ir a trabajar. sí. Bueno, eso tiene que comenzar poco a poco a procesarlo. ¿Cuál es su nuevo rol? ¿Cuáles son sus nuevas rutinas? Otro es la planificación. Y Ujú. la planificación se utiliza como una herramienta para darle solución o buscarles otras perspectivas al problema. O sea, ¿qué planes tiene esta persona? Y esto siempre digo, en todos los rubros de trabajadores, pero específicamente en este que quería abocarme hoy, es que tiene que comenzar de antes. No es al momento en que ya estoy retirado que empiezo a hacer los planes de cómo va a ser mi vida. Esto Claro. tiene que comenzar de antes para que esa transición sea lo más saludable y sea lo más viable y fácil. Otro es aceptar la responsabilidad, porque es una responsabilidad también, porque involucra el reconocimiento que el propio sujeto hace de sí mismo y el rol que va a tener y Ujú. los problemas a los cuales puede enfrentarse. Entonces tiene que aceptar, es decir, bueno, vengo de un régimen disciplinario muy estricto, estoy acostumbrado, a ver, no tengo idea, pero vamos a ponerle, hay que levantarse a las 8, desayunar a las 9, hacer, bueno, todo ese tipo de cosas tiene que comenzar a flexibilizarlo. Claro. ¿Por qué? Porque es la manera en la que va a poder integrarse a la familia, pero debemos reconocer que, como en el caso de Pedro, son 35 años en los cuales ha estado sujeto a este tipo de reglamentaciones, de forma de proceder, de sentir y de estar. Es que Bueno, y reconocer cómo... Sí, algunas Andrea. veces también, Gabriela, el estar en estas rutinas tan intensas,
puede hacer que alguna persona en la rutina de su diario vivir no esté tan involucrada con el resto de los integrantes, como es el caso de Pedro, con su hijo, con su nuera, con su nieto, y ahora va a tener más tiempo para convivir con ellos, para encontrarse en los nuevos horarios disponibles en la casa. A todo esto me gustaría también agregarte como pregunta, ¿no? Algo que siempre hablamos contigo, el tema de los años, porque los años siguen pasando y generalmente cuando la persona llega a la jubilación, siente que los años se le vinieron encima. Esto es algo que pasa a muchas personas, que es como le viene el viejazo, por decirlo de alguna manera, se sienten como que ya no sirven más para nada. No sé si es la palabra correcta esto del viejazo, pero lo he escuchado en mucha gente que se ha jubilado que así lo expresan. No sé qué pensás, Gabriela. Sí, así es, Andrea. Creo que el viejazo nos permite visualizar de alguna forma el sentimiento que manifiestan estas personas. Sienten como que, bueno, como que se les saca el tapete de abajo y todo lo que construía su identidad ha desaparecido. Uh-huh. En este caso particular, como decíamos, las rutinas, los compañeros, el lugar de trabajo, el reconocimiento social, la autopercepción de un momento. Entonces, ¿qué soy? Ahora soy un viejo. Si no tengo todo eso es porque soy viejo. Como que fuese posible desaparecer del 19 de enero al 20 de enero, desaparece todo lo que éramos hoy, mañana ya no existe. Eso requiere un proceso. Por eso es que insisto en que esto debería de comenzar antes, meses antes del retiro. Creo que también debería ser como algo desde la institución que se previera esto, como una forma de salud integral del trabajador. Algo que también es muy importante es que este trabajador tiene que comenzar a desarrollar estrategias de afrontamiento activas. Por ejemplo, el autocontrol, al fin de regular y controlar sus sentimientos, sus acciones, sus respuestas emocionales, porque va a estar en otro ámbito, va a estar con otro grupo de personas. Entonces todo esto requiere mucho autoconocimiento de la persona, también una reevaluación positiva de sí mismo, valorarse, ver qué otras cosas tiene como trabajador, como decís tú. No se le va a venir el viejazo de golpe. Claro. Sigue siendo una persona que puede hacer muchísimas cosas y bueno, a ver cuáles son estas cosas que lo pueden ayudar a estar mejor, a sentirse y a sentirse productivo, a que no le dé, como tú decís, ese viejazo. Claro, sentirse productivo, sentirse útil, esa palabra también, ¿no? Sentirnos útiles, que la vida tiene digamos, tenemos un proyecto de vida, ¿no? Porque generalmente cuando nos dedicamos a una tarea, como es el caso de Pedro, que es policía, o cualquier tarea que realicemos, llevamos una vida en la que ponemos amor, dedicación, y de pronto esa tarea ya no la vamos a hacer más. Y es lo que bien decís, Gabriela, es enfrentarnos a ese cambio de rutina, a ese cambio de hábitos, pero poniéndole, me parece muy oportuno lo que tú decís de ponerle pienso antes, con tiempo. ¿Cuánto antes sería lo que debemos empezar antes de jubilarnos a pensar en este proyecto de jubilación? ¿Con qué tiempo, digamos, de anticipación deberíamos prever empezar a planificar lo que vamos a hacer? Yo creo que hay muchos factores que van a influir en ese tiempo. Va a depender primero de cada persona, de cada individuo. Uh-huh. Hay muchas personas que toda su vida sueñan: el día que me retire me voy a ir a pescar. Bueno, claro, tienen sus planes, o voy a comenzar aquel emprendimiento que no pude hasta ahora. Pero en este grupo específico yo creo que al menos 6 meses antes se tiene que comenzar con ese proceso de transición y de construcción de cómo va a ser su vida futuro, a nivel social, a nivel familiar. Y creo que por eso los talleres deberían ser como los pasajes de grados que tienen los policías, como obligatorios. Bueno, los talleres de transición a la jubilación deberían ser obligatorios, como un beneficio al que tienen que acceder. El BPS, por ejemplo, para los trabajadores privados, tiene talleres, son opcionales, pero se han visto resultados
importantísimos en la calidad de vida y en la productividad y la reinserción en otras áreas laborales de estos trabajadores, de los que así desean. El impacto también es muy positivo a nivel de la salud. Las personas que transitan esta jubilación de una manera más saludable tienen menos impacto en su salud física. Esto que tú decías, si el viejazo no les pega de golpe, se mantienen más activos, más saludables, haciendo diferentes cosas. En este grupo de trabajadores, las cifras son alarmantes en cuanto a aquellos que solicitan atención psicológica en el hospital policial específicamente. Sí. Pero esto se trata de situaciones que ya fueron desencadenadas, situaciones que ya sucedieron. Pero debemos pensar cómo prevenir esto, cómo evitar que estas situaciones se den. Porque en nuestro país, por lo general, la salud mental no tiene la importancia de vida. Se valora mucho más lo que es la salud física y la salud mental queda en un segundo plano. Por lo cual siempre estamos apagando incendios y no previéndolos. Bueno, la atención psicológica de una persona como tú. Sí, dime, Andrea. ¿Y cuántas enfermedades psicosomáticas somatizamos en nuestro cuerpo y por eso enfermamos? Yo creo que la mayoría de las enfermedades que hoy se tratan tienen un origen psicosomático, no sé, pero si será importante esto que decís, Gabriela, de tener un apoyo emocional para evitar tantas enfermedades, ¿no? Plenamente coincido contigo y como te decía, creo que lo mejor es la prevención antes que la cura. Es mucho mejor en cuanto a la afectación que va a tener de la persona, en cuanto a los costos económicos que implica el prevenir, el estar atento. Pero bueno, la atención psicológica de una persona requiere horas de trabajo profesional y esto muchas veces le resulta oneroso a los servicios. Por eso la forma más conveniente es derivarlo a que lo haga de forma particular, pasándole por lo general el costo al paciente. Y bueno, si puede pagar o puede contar con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta para hacer el tratamiento, si no de lo contrario, esta persona va a ser atendida cuando la situación ya está en una etapa crítica o cuando ya sucedió una situación lamentable o irreversible, tanto a nivel personal como grupal o social. Por eso, lo que siempre decimos desde esta columna, prevenir, evitar a que suceda la enfermedad, a que se desencadenen las situaciones. Creo que allí, en la prevención, está la clave para todo esto. Y pedir ayuda. Pedir ayuda es una forma de fortaleza, de coraje, reconocer que están mis limitaciones. Así que bueno, hoy les quería dejar un poco este tema para reflexionar y sobre todo este caso de Pedro para poder verlos con otros ojos, para poder reconocer que estos profesionales están sometidos a muchísimas situaciones de estrés a lo largo de su vida. Y que muchas veces leía justamente un artículo en el diario que se le hacía al vocero de bomberos en los que él comentaba, bueno, si no puedo salvar a una persona, vuelvo a mi casa y trato de no pensarlo. Freud siempre decía que negar estas situaciones de alguna manera van a salir. Las situaciones las debemos de procesar, debemos aceptarlas y es bueno que nos duela, porque cuando perdemos esa capacidad de sentir, estamos perdiendo parte de nuestra humanidad y no podemos pedirle a otro que la pierda por nosotros ni perderlas nosotros mismos. Así que hoy quería dejarles un poquito esta visión de cómo es el proceso y el paso a retiro en estos trabajadores de la seguridad pública. Gabriela, como todos los miércoles, un placer escucharte, un placer compartir todas estas reflexiones que nos ayudan a pensar, a ponerle pienso a los problemas y a las situaciones de todos los seres humanos que de alguna manera todos nos vamos identificando con los temas que vas tratando miércoles a miércoles. Un placer como siempre y nos reencontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar contigo y con los oyentes en el día de hoy. Buena semana para todos. Gracias igualmente. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Vivencias.